Gracias. Y buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Esta sesión hace parte de la ruta de aprendizaje número 3, planificando la vivienda del futuro en el marco de los encuentros virtuales de nuestro programa, que ya tiene más de 500 participantes inscritos en la región. Con estas sesiones de intercambio, buscamos fortalecer el sector para seguir avanzando hacia políticas públicas de hábitat de mayor impacto y procesos de transformación urbana más sostenibles. Es un gusto para mí darle la bienvenida a nuestra panelista de hoy, Sarah Diane Turner. Sarah es economista del Grupo de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial. Se especializa en adaptación y mitigación de cambio climático, gestión de riesgo de desastres y desarrollo. Recientemente, su trabajo se ha enfocado en apoyar las estrategias de los países para abordar el cambio climático. En el marco de los informes sobre el clima y el desarrollo de los países, o CCDR, por sus siglas en inglés. Sarah es licenciada en Economía y Relaciones Internacionales con un PhD en Análisis de Políticas Públicas. Sarah, adelante, por favor. Gracias, Ari. Voy a hablar en inglés porque mi español no es tan bueno, pero voy a compartir mi pantalla. I'll share my screen and begin. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Can everyone see? ¿Todos pueden ver? Sí, estamos listos. Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación para hablar acá. Como ya les mencionaron, soy economista y trabajo en la parte de desarrollo sostenible en el Banco Mundial. Y el último año y medio he estado participando en este proceso de desarrollar lo que se llaman los CCDRs o los informes país sobre clima y desarrollo, para ver la relación entre el cambio climático y el desarrollo desde una perspectiva integral. Así que hoy voy a estar hablando sobre varios temas. Primero, voy a hacer una rápida revisión de qué es lo que sabemos sobre los vínculos entre el cambio climático y las ciudades en América Latina. Y en el 2022 ha salido mucha información, muchas investigaciones a nivel general. La parte de la adaptación, por ejemplo, cuáles son los impactos más profundos y más grandes del cambio climático en las ciudades y cómo podemos minimizar estos impactos. También voy a hablar rápidamente sobre lo que se sabe de la mitigación y de estas ciudades en América Latina y cómo pueden contribuir al cambio climático. Y también una de las oportunidades para contribuir a la descarbonización. Y de ahí en adelante voy a empezar a hablar de qué son estos informes país sobre clima y desarrollo y cuál es la estrategia del Banco Mundial para el cambio climático en la región. Cuáles son los temas de estos CCDRs y ver cuáles son las ciudades que hay en este tipo de informe. Esto es lo que vamos a estar cubriendo el día de hoy. Y con esto voy a hablar también un poco el tema en el que más trabajo y en el que más pienso, que es la parte de la adaptación. Aunque el informe más reciente, una de las cosas más buenas que tenemos de estos últimos años es que tenemos un entendimiento más detallado de los impactos del cambio climático a nivel regional o también subregional. Así que aquí vemos unas de las cifras que nos muestran lo que sabemos de estos impactos históricamente y los impactos proyectados también en las diferentes subregiones en América Latina. Y a la izquierda vemos que hay diferentes sectores. Tenemos comisiones en los impactos costeros, también sobre la migración
y la pobreza, y, y esto ha tenido un gran impacto en los últimos 5 años. Y una de las cosas principales o centrales es las ciudades y su infraestructura. ¿Cuáles son los impactos del cambio climático en las ciudades y la infraestructura, en la parte física de las ciudades? Porque también inclusive pueden aumentar los impactos del cambio climático, pero también otras áreas de impacto que pueden afectar específicamente esto por la densidad y por la concentración de la población y de la infraestructura. Estos informes también hablan mucho de por qué las regiones pueden ser vulnerables al cambio climático. Hay una región, por ejemplo, donde hay mucha pobreza y altas tasas de informalidad también. En algunas ciudades y en muchos lugares hay como unas brechas en la infraestructura, falta de infraestructura y no siempre está distribuida de manera igual. Así que las exposiciones y las vulnerabilidades a las diferentes fuentes de impacto son diferentes. Y también nos falta la parte o el déficit habitacional y la ocupación y la reocupación también son áreas de riesgo. En algunos lugares y en algunos contextos, no siempre se tiene, por ejemplo, la parte habitacional y a veces la ocupación es de una manera no planeada y esto aumenta la exposición a ciertos cambios climáticos. Y las áreas urbanas en América Latina son bien importantes cuando se piensa en la parte de los impactos del cambio climático. Para darles un ejemplo de la forma en la que nuestro conocimiento se ha expandido en los últimos 5 años, de unas formas que son realmente relevantes para las ciudades, ahora tenemos estudios en muchas de estas áreas y se miran los impactos del cambio climático de manera directa, tanto a nivel histórico como lo vemos en el pasado por un estudio reciente. Ha habido aumentos de temperatura históricos en más de 10.000 ciudades en todo el mundo y hemos mirado los altos niveles que se han alcanzado de temperaturas y las ciudades están experimentando varios días donde entre 1 y 4 días al año, donde hay incrementos de la temperatura y que sobrepasan estos umbrales de calor, donde empieza a haber preocupaciones. Y no solamente esto, sino que también podemos cuantificar de manera histórica cuánto de esto proviene del cambio climático y cuánto proviene del proceso de urbanización que muchas ciudades han estado experimentando en los últimos 20 o 30 años. Estos pasa más o menos en el 40% en promedio del incremento de la temperatura se debe al cambio climático y el 60% se debe a la población. Pero como se ve en la gráfica, hay varias diferencias. Así que eso es algo que tenemos que tener en mente. Y estamos llegando a un punto con respecto a la investigación en cambio climático, donde podremos tener una discusión más local sobre el impacto. También tenemos estudios de cómo será el futuro. En América Latina es preocupante la parte del aumento del calor y nuestro mejor escenario es el de abajo y el de arriba es en el 2050, es un poco más moderado. Aquí se ve la forma en la que eh, estas secciones más oscuras muestran lugares donde la combinación del calor y la humedad en la región realmente están alcanzando niveles peligrosos, un punto donde son peligrosos para la salud humana. Y aquí es un área central donde se está presentando esto. Aquí se puede ver, aún en situaciones donde haya mitigación climática y se esté trabajando en esto. Y no solamente esto nos lleva al siguiente grupo de estudios que miran los impactos futuros, en este caso la mortalidad y un cambio potencial debido a la temperatura que está impulsada por el frío para que
esté potencialmente conducida más bien es por el calor. Así que el nivel de granularidad de la información que tenemos y de los impactos del cambio climático en las ciudades realmente ha subido un poco. Todavía, obviamente, hay algunas brechas, pero han sido unos años muy productivos. Este es otro ejemplo de la forma en la que la información ha mejorado. También hay otros impactos que se han establecido que son particularmente relevantes para las ciudades. En América Latina, el 80% de todas las pérdidas de desastres como inundaciones, huracanes, deslizamientos de tierra, el 80% de esas pérdidas se presentan en áreas urbanas. Así que son un punto focal muy grande cuando pensamos en la parte de los desastres. Y muchas de las ciudades que están en esta región, que están en la costa, tienen afectaciones en la parte del suministro de agua. Y, por ejemplo, en el Caribe, el 13% de los hoteles está cerca de la costa y han estado experimentando pérdida de playas en un escenario de cambio de clima moderado, lo que podría reducir los ingresos por turismo hasta un 17% para el año 2050. Así que estas exposiciones y estas pérdidas pueden generar impactos económicos. Finalmente, y muy importante, desde la perspectiva del Banco Mundial, el cambio climático, o hay un área emergente de investigación que es el cambio climático y la migración, y en América Latina es la región áreas que son muy vulnerables a esto, y mucha de esta migración termina en las ciudades. Así que al entender que eh, esto puede tener una amenaza para la parte productiva en la región. Y también sabemos que el cambio climático puede aumentar varias cosas. Aquí a la derecha podemos ver la salud, los precios de los alimentos, la productividad laboral, y vemos también que en algunos países tienen muchos impactos en la salud por el cambio climático. Hay ciudades muy relevantes y hay también unos lugares centrales donde se puede hacer intervención en estas ciudades. Así que además de trabajar y entender la adaptación y las necesidades de adaptación, los impactos, también hay mucha investigación emergente sobre el equilibrio entre los diferentes enfoques para poder mitigar o abordar el cambio climático y reducir los impactos dentro de las ciudades. En esta gráfica a la izquierda podemos ver la infraestructura, las soluciones basadas en la naturaleza, la planificación y la política social, y esto puede ayudar a alcanzar los diferentes objetivos. El banco está teniendo esto en cuenta. Así que antes de empezar a trabajar en esta parte de cambio climático y de desarrollo, está la hoja de ruta para la acción climática en América Latina. América Latina es como una visión a corto plazo para las áreas prioritarias con respecto al enfoque de América Latina. Y este es uno de los pilares más importantes y se enfoca en cosas que probablemente son conocidas para este público. Los planes para la urbanización y el uso de las tierras. Así que el desarrollo urbano es más compacto y las instituciones pueden ayudar a organizar y a reducir los daños causados por el cambio climático. Esta complementariedad entre la infraestructura verde o gris, hay un trabajo emergente
para ver dónde se presentan estas cosas y cómo se complementan entre sí y cómo pueden aumentar la eficiencia en costos de estos ambientes, integrando las soluciones basadas en la naturaleza, en los sistemas de infraestructura existentes y en los adicionales. Y finalmente, para América Latina, estos espacios urbanos en particular, hay que tener preparación para desastres y también los sistemas de alerta temprana son bastante claves y estas son algunas medidas que pueden abordar el riesgo residual. Así que esa es la forma en la que el banco ha estado pensando con respecto a la adaptación para las ciudades en este contexto del cambio climático. Las ciudades obviamente son claves, son áreas claves de enfoque para la mitigación del cambio climático y eso también es cierto en América Latina. Así que a la izquierda se puede ver el desglose de las emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina y el Caribe. Y hay un cambio significativo que viene de la parte energética y de transporte. Estas emisiones están dominadas por Brasil, México y Argentina. Esos son los 3 países que representan en los 2/3 de las emisiones totales y son países altamente urbanizados, donde más del 80% de la población vive en ciudades. Así que se tienen también las emisiones asociadas con los sistemas de producción, con las ciudades. Así que las ciudades son piezas claves de esta ecuación y el 30% de estas emisiones en la región actualmente o realmente se originan en estas áreas urbanas. Así que se piensa que las emisiones vienen de la región, de las ciudades de esta región y también hay actividades para poder apoyar a estas actividades. Estos países en América Latina han estado activos en las discusiones internacionales del cambio climático y el Acuerdo de París, y casi todos estos países en la región han actualizado sus NDCs y muchos han prometido o han hecho compromisos para alcanzar las cero emisiones netas para el 2050, pero todavía hay unas estrategias de largo plazo para poder, pero pocos han presentado estas estrategias a largo plazo para poder alcanzar el objetivo. Y en muchos casos también se necesita financiación para varias de estas actividades. Las ciudades también son activas para abordar el cambio climático en la región. Varias de estas ciudades hacen parte del C40, que son ciudades que están comprometidas con la lucha contra el cambio climático desde una perspectiva de ciudad. Y, oh, a ver, así como las ciudades son centros de producción para las emisiones de gases de efecto invernadero, también pueden tener unas oportunidades significativas para la inversión en descarbonización. Así que a la izquierda tenemos un estudio que lo hizo la IFC para ver cuáles son las inversiones en mitigación a nivel regional y global. Y encontré que en América Latina y el Caribe se tiene el segundo potencial más importante, así que hay una gran oportunidad acá. Y las ciudades son muy interesantes porque ofrecen oportunidades para las economías de escala, así que las inversiones en las ciudades pueden ser muy rentables. Y desde la perspectiva del banco, hay un par de prioridades de corto plazo que han emergido con respecto al contexto de la mitigación en las ciudades. La primera es el diseño urbano que sea bajo en carbono para que sea más compacto, o un diseño urbano que tenga diferentes modos de transporte para reducir la presencia de vehículos con con motores de combustión interna.
Y aquí también hay oportunidades para nuevas construcciones y mejorar la calidad de la industria, porque construir edificios más eficientes desde el punto de vista energético es bastante rentable. Y esto también puede ayudar a mejorar la calidad de los edificios o las edificaciones existentes. Y estas actividades también pueden ofrecer oportunidades para la inversión que ahorren costos en el largo plazo. Así que es una gran oportunidad enfocarse en las ciudades y en el inventario de las edificaciones y de las viviendas para poder conducir estas acciones contra el cambio climático. También descarbonizar la movilidad, y algo que también es importante es la reducción de las emisiones de los residuos. Esto se debe en gran forma al tratamiento de los residuos. Aquí también hay una gran economía de escala. Obviamente no es la fuente principal de emisiones en la región, pero aquí las economías de escala son tan buenas y tienen mucho sentido. Ahora, ¿qué son estos CCDRs o los informes de país sobre clima y desarrollo? Son a nivel nacional y tratan de resumir los impactos del cambio climático en cada uno de los países en América Latina, como lo mencionamos, pero también busca ver estas oportunidades de mitigación y de inversión y trata de cuantificarlas que existen, estas oportunidades que existen a nivel nacional. Así que hay varias recomendaciones relacionadas con la inversión para la adaptación al cambio climático y también las estrategias de mitigación. Probablemente en este punto se están preguntando qué son estos CCDR. Hay un nuevo informe de diagnóstico del Banco Mundial y está basado en el Plan de Acción Climática y tiene el objetivo de alinear las operaciones del banco con las del Acuerdo de París a partir de el 1 de julio del 2023. El enfoque en los objetivos de desarrollo no solamente es en el crecimiento económico, sino que nos da una mirada integral de las relaciones entre la economía, las personas y el medio ambiente. Y cómo estos se influencian entre sí y cuáles son las sinergias y las diferentes compensaciones que se dan. Tanto el desarrollo como el cambio climático tienen riesgos, tienen retos. La visión es a nivel federal para cuantificar los impactos del clima y las oportunidades, y reconoce que hay heterogeneidad de los territorios. Estos CCDR se enfocan en esa heterogeneidad y en aquellos lugares donde hay economías de escala y muchas veces son regiones urbanas. Así que todos estos CCDRs tienen recomendaciones para aumentar la resiliencia de las ciudades y reducir las emisiones de carbono. Así que estos informes se planean hacer en los siguientes 5 años para la mayoría de los países. El año pasado participaron 25 países del mundo, 4 en América Latina y el Caribe. Hay para Argentina, Brasil, Honduras y Perú. Y todos están en el proceso de publicación a partir de este momento. Yo diría que manténganse pendientes porque los vamos a tener muy pronto. Y les puedo decir que contienen a nivel general, pero la parte específica sí no se las puedo contar porque todavía no se han liberado por completo, no han sido lanzados, pero en términos generales, los temas que tienen que ver con las ciudades y el cambio climático están liderados por el hecho de que América Latina es la región más urbanizada del mundo en desarrollo. 2/3 de la población vive en ciudades de más de 20,000 personas
y casi un 80% vive en zonas urbanas. Por esta razón, la analítica del clima y el enfoque de estos argumentos tiene mucho que ver con la planeación y desarrollo de las ciudades. Y esto tiene que ver con 4 frentes principales: la descarbonización de la generación de la electricidad, por ejemplo, pasar hacia los recursos renovables, la parte de la captura de carbono y la secuestración. Aquí la idea es la electrificación de varias actividades de la vida diaria y se enfoca también en la parte del cambio del combustible, pasar a fuentes alternas de movilidad, transporte público, aumentar también la posibilidad de usar más bicicletas. Se enfoca también en la parte de la eficiencia y pasar a una economía circular. Así que, ¿cómo construimos la eficiencia en el sector de los edificios? ¿Cómo mejoramos la eficiencia en el transporte? También otro tema clave para la región es la preservación de estos sumideros de carbono. Y muchas de estas emisiones provienen del uso de la tierra y de la agricultura, así que hay una oportunidad para preservar y aumentar y gestionar estos sumideros naturales que pueden ayudar a reducir las emisiones. Y las ciudades, como principales motores del desarrollo económico y del crecimiento, nos pueden ayudar a formar parte de la ecuación. Así que esos son los 4 temas amplios de los que hablan estos CCDRs. Obviamente tienen diferentes ponderaciones y diferentes enfoques dependiendo de las características específicas de cada país. Y con base en esto se desarrollan los compromisos, así que cada uno de estos documentos está liderado por el contexto del desarrollo nacional que cada país tiene. Y luego, teniendo en cuenta los retos y las metas, ver cómo el cambio climático encaja allí y ver cómo podemos mirar o abordar estos riesgos de una manera integrada. Un par de estudios que se han hecho, estos son para Brasil y Honduras, son como los resúmenes. En Brasil se busca identificar las oportunidades para la inversión, las políticas y la inversión para poder lograr una resiliencia hacia el cambio climático y también la parte de las bajas emisiones de carbono. En el caso de Brasil, hay un enfoque significativo en la deforestación, en reducirla. También hay un enfoque significativo en la parte de las cadenas de valor verdes, como no solo en la agricultura, sino también en los sectores forestal, energético, hídrico y de transporte, y ver cómo están emergiendo estos mercados verdes. En Honduras hay un enfoque significativo en el impacto de los desastres y cómo sería la parte de la vulnerabilidad. Cómo el cambio climático tiene una influencia en el género, la raza, los pueblos indígenas y cómo se tiene una influencia también en la migración. Como lo pueden ver, hay hay diferentes variaciones en cada uno de estos CCDRs dependiendo de la región, porque son enfocados en las circunstancias de cada país, aunque tienen también unas generalidades comunes. Y los documentos se enfocan a nivel nacional, pero también le prestan mucha atención a la heterogeneidad de los territorios. Y los impactos subnacionales pueden ser diferentes a los nacionales. Así que este es un ejemplo del CCDR de Argentina.
donde hicimos unas modelaciones de los riesgos de inundaciones en las áreas urbanas. Así que vimos las poblaciones urbanas en Argentina y tratamos de estimar los impactos del cambio climático en la ocurrencia de las inundaciones pluviales y fluviales. Y la idea era mirar qué significa la pérdida de activos en Argentina, quiénes están afectados, qué tipo de o qué parte de la distribución de ingresos se ve afectada. Esa es la gráfica azul de la izquierda, donde se concentrarían estas pérdidas. Luego ya sigue la resiliencia socioeconómica. ¿Cuáles son las provincias que tienen la mayor probabilidad de recuperarse de estos impactos de las inundaciones? Y luego a nivel subnacional, ¿hasta qué punto este tipo de eventos de inundaciones repetitivos afectan el sistema de transferencias sociales? ¿Qué porcentaje de transferencia social se ve influenciado o afectado por estas demandas repetidas o estas necesidades repetidas? Este es un ejemplo de ver cómo estos CCDRs tratan de hacer unos análisis que vayan más allá de las narrativas nacionales para ver cuáles son los potenciales subnacionales, para definir cuáles son los puntos de intervención y poder caracterizar qué impactos existen. Bien, quiero dejar un tiempo para las preguntas y quiero terminar con esta cita. Y yo creo que esto captura mucho de lo que están tratando de hacer los CCDRs a nivel nacional y subnacional. Y en resumen, las áreas urbanas son concentraciones, son agregadores de las causas y de los impactos del cambio climático. Y estos impactos especialmente se concentran en las comunidades más marginadas. Así que la prioridad es que las ciudades, deben volverse más resilientes a los eventos climáticos y también reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Así que descarbonizando los sistemas urbanos y haciéndolos más eficientes, se puede contribuir al desarrollo, al bienestar y al crecimiento, y también a la gestión de los impactos del cambio climático. Y con esto cierro. Muchísimas gracias por invitarme y voy a abrirle paso a las preguntas. Gracias a nuestra panelista. Ahora damos paso a Juliana de Mendiola Ramírez, especialista urbana del Banco Mundial, para moderar una sesión de preguntas. En este momento habilitaremos el módulo de preguntas y respuestas Q&A y deshabilitaremos el chat general. Bienvenida, Juliana. Muchas gracias y muchas gracias a Sara por esta presentación tan comprensiva de lo que están haciendo los CCDRs y el impacto del cambio climático en la región. Así que abrimos para preguntas. Si tienen, las pueden agregar al chat o en la caja de preguntas y respuestas y las estaremos respondiendo. Tal vez para comenzar, Sara, este programa se enfoca mucho en los temas de vivienda y sobre todo hemos visto temas de vivienda resiliente, el impacto de los desastres naturales en vivienda, y quería saber si hay alguna información en los CCDRs de algunos de los países que comentaste específicamente en vivienda. Yes. Sí, muchos de estos CCDRs tienen un componente significativo que aborda preguntas o cuestiones de vivienda y del ambiente de la construcción. Y miran cuáles son las oportunidades para cambiar la forma de ese ambiente construido, establecer reglamentos, regulaciones, estándares para poder apuntarle a estas áreas dentro de las ciudades que están expuestas
a mayores riesgos de desastres o también que son fuentes de vulnerabilidad. La población es más vulnerable, así que ese es el enfoque significativo y en muchos de los CCDRs por la naturaleza de la urbanización en las regiones, las desigualdades en la calidad de la infraestructura en las diferentes áreas de las ciudades. Thank you. Gracias. Let's see. Don't see any. No veo. I see a question. Bueno, ya veo una pregunta de Liliana. She asks, Ella está ¿cómo recomiendan preguntando. los países para agregar la información del nivel local, específicamente de las ciudades, para presentar sus informes CCDR? ¿Cuáles son las mejores prácticas para que las ciudades puedan estar efectivamente representadas en los datos? This is a great question. So Esta es una pregunta maravillosa. Solo hemos hecho una ronda de CCDRs. Ha sido un proceso de aprendizaje, así que yo diría el lugar donde el banco está estableciendo prácticas y ver cómo abordar el desarrollo de estos CCDRs es con esta pregunta, de hecho, de la participación y el compromiso con las partes interesadas que hay en la región, cuáles son los puntos focales para los datos, para tener esta participación de estas partes interesadas, cómo funcionan estos procesos. Y lo que hicimos el año pasado es muy distinto a lo que se está haciendo este año y yo espero que sea también diferente el año entrante. Un reto para el nivel local, para las partes interesadas a nivel local, para que participen en el proceso, es que los SDR se hacen en un cronograma muy rápido. En este punto pasan de la originación hasta estar terminados en 6 meses, lo que es bastante rápido. Quizás la forma más rápida y más fácil de ver que los datos estén incorporados es a través de unas asociaciones sólidas con los especialistas del banco en el sector urbano, porque ellos construyen estas rutas claves para que la información fluya. Pero yo creo que es una buena pregunta para nosotros del lado del banco para que pensemos en adelante y pensemos en cuáles son las oportunidades de participación y de compromiso entre las partes. Todavía estamos descifrando esto. Gracias. Tenemos otra pregunta de Ricardo Zanabria que dice, buenos días. ¿Cómo se puede impulsar en los países la vivienda sostenible, sobre todo para las personas de bajos recursos? could you summarize that question? Yeah. Yeah, I ¿Podría guess resumir la pregunta? if there's any ways Yo where creo que sí hay formas en que el sector de la vivienda pueda. Creo que es más una pregunta de política que de investigación. Si de pronto hay una forma o herramientas en las que los países puedan promover la resiliencia y las viviendas verdes para las personas de bajos ingresos. No sé si haya investigación al respecto. A ver, sí, yo no soy experta en la parte de vivienda, pero en este punto hay varios ejemplos de cómo podrían ser estos programas dentro de la región, así como los estudios que buscan o que muestran qué tipo de intervenciones tienen sentido. Yo podría hacer un seguimiento a esto y después de la reunión darles los recursos. Es un tema clave porque hay una brecha significativa entre
las personas, las viviendas para niveles de socioeconómicos más bajos, ver cuáles son las políticas que hay para ellos y qué es lo que se ha hecho para poder identificar las políticas. Gracias. Bien, tenemos otra pregunta de Olivia que dice, ¿cómo se ve el rol de los alcaldes versus los gobiernos regionales y nacionales y su cooperación para poder implementar las políticas? A ver, sí, este es un tema que sale dentro de los CCDRs, que aparece allí, dependiendo del país, la estructura o la naturaleza de las divisiones federales de la responsabilidad y el presupuesto. Esto es bastante amplio. En algunos países los actores locales tienen prioridades, pero tienen poco presupuesto y en otros países es ambas cosas. Pero, a ver, ¿quién es el implementador clave o el actor clave? Varía por países, pero sí hemos visto en los SDRs que hemos hecho que este problema de la coordinación a nivel local hasta el nivel federal en algunos países puede ser una barrera para la implementación. Así que es muy importante, pero es un área donde debe haber algunas conversaciones sobre cómo hacer estos procesos de decisión y estos flujos financieros, cómo hacer para que se vuelvan más eficientes para los actores que tienen la responsabilidad de su implementación. Gracias. Tenemos otra pregunta de Priscila. Los términos de referencia de los CCDRs van a estar disponibles para el personal para que los revisemos. Miran también la parte de los problemas de la regulación, como los permisos de uso de la tierra. Y la pregunta de Liliana, como Latinoamérica está tan altamente descentralizada, ellos han delegado esto a los gobiernos locales, de tal forma que la información esté a ese nivel. A ver, estas preguntas todas son muy buenas. Los CCDRs pasan por el mismo proceso de concepción y aprobación como como otros proyectos de investigación del banco. Así que consultamos con todos estos países y tenemos un equipo para poder tener mejor la parte de el contexto y del alcance, pero esto puede ser un reto porque pasan muchas cosas a diferentes niveles y aún estamos tratando de encontrar maneras para cerciorarnos de que todos los que participan en el documento, porque recuerden que esto es interdisciplinario, intersectorial, así que la idea es que todos tengan su perspectiva y la aporten. Y todavía estamos trabajando en estos procesos para que fluyan lo mejor posible. Sí se miran la parte de la regularización, reglamentación y la construcción de vivienda. Algunos SDRs eligen la planeación del uso de las tierras como enfoque para hacer un trabajo analítico más profundo. Así que llegan hasta ese nivel. Otros SDRs no tienen ese enfoque, no buscan la parte de los permisos de construcción. Por eso es que los SDRs se basan en el alcance inicial y las decisiones de ver cuáles son las áreas de enfoque que se deben resaltar, pero se busca que sean documentos repetitivos y actualizados, así que no es un documento que se haga una sola vez, sino se vuelva a actualizar. Así que si nos enfocamos mucho en
ciertos sectores en la primera ronda, quizás en la segunda nos enfoquemos en otro grupo de sectores. Así que no sabemos cómo va a verse hasta que empecemos a hacer la segunda ronda. Con respecto a la descentralización, este es un punto muy significativo. Hacemos lo mejor cuando estamos recolectando datos y analizándolos. Tenemos que conseguir la información en niveles múltiples porque necesitamos datos sobre los desastres y las pérdidas en ellos y a diferentes niveles para diferentes sectores. Así que también tenemos un componente macroeconómico que depende altamente debido a la naturaleza del macromodelo en los estimados nacionales. Así que a veces esos modelos no tienen la capacidad de darnos los datos subnacionales, así que tenemos que agregarle datos o necesitamos tener también los estimados nacionales. Hay otros lugares donde tenemos datos más desagregados y también son muy valiosos para estos CCDRs. La ronda que estamos haciendo este año tiene un enfoque significativo en tratar de recolectar datos, al menos en los que estoy trabajando, se enfocan mucho en la recolección de datos locales a nivel desagregado y en un formato unificado. Así que hasta el punto que las bases de datos ya han sido compiladas, tener estos datos desagregados también es útil. A veces tenemos que sacar la información para áreas específicas o para preocupaciones locales específicas, pero realmente el enfoque este año es tratar de conseguir la mayor cantidad de datos desagregados nacionales que estén disponibles. A veces hay cosas que son subnacionales, como por ejemplo los activos de infraestructura, pero todavía no hemos recibido datos que sea de actores a nivel de ciudades. Por ejemplo, preocupaciones específicas de ciudades. Esa es una pregunta interesante para ver cómo se va a ver esto en el futuro. Gracias, Sara. Vi que tenías la mano levantada, Annie. Sí. Así que esta es una presentación muy interesante, muy informativa. Primero que todo, muchísimas gracias. Así que quería ver un par de preguntas que se hicieron con respecto a la descentralización y quién tiene la autoridad o el poder para poder responder a estas preguntas de cambio climático. Así que quería preguntarte, dentro de los contextos de los CCDRs, ¿qué tan lejos has podido ir con respecto a la parte del precio y los instrumentos financieros? Porque creo que esta es una conversación que se tiene que presentar en las reuniones anuales. Pero, ¿llegan hasta allá los CCDRs o tiene que presentarse una conversación subsecuente? A ver, sí. Si todos estos CCDRs intentan ponerle como una especie de precio a la inversión que se necesita para la investigación y la adaptación, la inversión y la adaptación en los diferentes países, la parte de los análisis, los detalles, varía por sector. Así que, por ejemplo, en Argentina, hay un trabajo que es muy detallado con respecto a las necesidades industriales que sean eficientes en términos energéticos y ver también cuáles son las inversiones que se hacen allí. Pero trabajamos menos en otros sectores en Argentina, así que tienen un nivel de agregación diferente. Pero si tratamos de tener un número final y de ver cuál sería la magnitud. Y también tratan de mostrar cuáles son las oportunidades de financiación y ver también, creo que los CCDRs están tratando de hacer algo muy valioso, ver qué se puede proveer de manera pública o privada y dónde se puedan necesitar recursos adicionales. Estamos tratando de cubrir eso, porque eso también es muy crucial para llegar a la parte de la implementación. Gracias.
A ver, no veo preguntas adicionales. Veo un comentario de Priscila. Yeah, that's a good point. Sí, ese es un buen punto. I would agree. Estoy de acuerdo. Okay, so if there's no Muy follow-up bien. questions, Si no hay preguntas adicionales, to you for the closing. te lo voy a pasar a ti, Annie, para el cierre. Muchísimas gracias. Thank you. Okay, I'll try to switch back to Spanish. Voy a pasar otra vez a español. Pero un gran aplauso a Sarah para tu presentación y muy interesante y importante, informativa también. Y la cuestión de cambio climático y las respuestas factibles para los gobiernos nacionales y también los gobiernos municipales o de los estados son temas increíblemente importantes para todo el mundo y en particular en los países de América Latina, como dijo Sarah. Y es una discusión aún más relevante para tener esta semana durante las reuniones anuales del Banco Mundial y del FMI. Esperamos ver el análisis y las recomendaciones cuando se publican los informes de Argentina, Brasil, Honduras y Perú. Entonces, muchas gracias para la presentación. Y a todos los participantes, gracias de nuevo por su participación en este evento. La grabación del evento de hoy será disponible mañana en nuestro canal de YouTube, Vivienda Sostenible para Todos. Dentro de poco enviaremos el anuncio del próximo evento al principio de noviembre. Esperamos contar con su participación. Gracias.